Versículos, vamos a leer de los versículos 1 hasta el 11. ¿Estamos allí? Efesios 6, del 1 al 11. Muy bien, para quienes tienen sus Biblias, pues si ya lo tienen, y para quienes no la traigan, ahí tenemos en la pantalla Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros padres terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a orar. Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y te rogamos porque nos ayudes a comprenderla y a aplicarla a nuestra vida. Pedimos de tu bendición y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba bien, yo creo que fue no sé si en Facebook, en un vídeo de YouTube, de un papá que está con una barbota y jugando con su bebé. Ahí jugaba y jugaba. Y después lo que hace es quitarse la barba y se pone un pañuelo y nada más se le veían los ojos. Y ahí estaba jugando con el niño. Y cuando se quita el pañuelo, el niño no lo reconoció y empieza a llorar, como diciendo: ¿quién eres? Y lloraba desconsoladamente porque no reconocía a su papá. Con el pañuelo puesto nada más le veía los ojos y sí lo reconocía. Sin el pañuelo, ya dice: este no es, me lo han cambiado, ¿no? Y precisamente ahora yo normalmente no me dejo el bigote, y ahora me dice que ese no es el pastor, es otro. No, es el mismo, espero ser el mismo, ¿no? Pero ¿qué nos identifica a nosotros? ¿Por qué nos identifican? Sí, es verdad, todos nos identifican por el aspecto externo, pero deberían identificarnos por algo más, ¿no? Nos deberían identificar porque somos personas correctas, porque somos personas que tienen principios. Y generalmente a la mamá, ¿por qué se le suele identificar? ¿O cómo la suelen identificar los hijos? Y si vemos, hay muchas frases con las que todos nosotros prácticamente nos sentimos identificados, una en otra u otra, con respecto a nuestras mamás, ¿no? Por ejemplo, alguna vez su mamá les ha dicho: que yo sepa, no soy tu empleada. Alguna vez te ha dicho: no y punto, porque digo yo, o porque te lo dice tu madre. Algún día vas a ser madre y entonces vas a ver. Cuando no quiere dar permiso, pregúntale a tu papá. Como vaya yo y lo encuentre, verás.
¿Estás aburrido? Ponte a limpiar tu cuarto. Me avisas cuando llegues. Abrígate que hace frío, especialmente los chamacos que se quieren ir nada más. Abrígate. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Cuento hasta 3. Voy a contar hasta 3. Reconocemos esas frases, ¿no? Y los hijos, ¿cómo los solemos identificar? Normalmente, cuando el hijo quiere algo, va y le dice a su papá. Le dice, papá, ¿dónde está mamá? Generalmente para eso llaman los hijos a los padres. ¿Dónde está mamá? Porque saben que su mamá es la que le va a resolver todo. Saben que la mamá es la que les va a pelear con ellos. Porque normalmente el hijo, si quiere unos zapatos, mamá, mira los zapatos como los traigo. Mamá, ¿me voy con los amigos? Mamá, ¿qué hay de comer? Llegan a la casa y si no está la mamá y ven que ahí está el papá, ¿dónde está mi mamá? Una vez ya que le dice dónde está la mamá, ya se acabó la conversación. El papá no tiene más que hablar con los hijos, ya, solucionado. Entonces, normalmente a los hijos tienen a los papás como referencia, pero como una referencia callada. Pero a las mamás las suelen tener como sus instructoras, como saben que ellas son las que van a decirles algo. Para regañar, a veces la esposa llega hasta ciertos límites, ella sabrá cuáles son sus límites. A veces ya ni la chancla puede con los hijos, y es cuando ya le dicen al papá, pero no te das cuenta que estos necesitan mano dura, y tú ahí calladote. Y uno dice, ¿qué pasa? Hay prácticamente una guerra entre los hijos y la mamá, y el papá ni cuenta se da. Él está checando el Facebook, viendo la tele, ocupado en cualquier cosa, o incluso ocupado en no hacer nada, sumido en los pensamientos que no le están pasando por la cabeza, porque ni siquiera está pensando, pero no se está dando cuenta de todo el problema, de toda la guerra que está sucediendo en el hogar. Generalmente, bueno, estoy describiendo un poco el estereotipo, pero generalmente es así. Generalmente es así. Ahora, la verdad es que en el hogar hace falta tener principios para saber o para poder convivir y para poder convivir en paz. Y obviamente no voy a tratar todos los aspectos que suelen producir o traer problemas en el hogar, pero sí quiero tratar, basándonos aquí en lo que hemos leído de Efesios, quiero tratar algunos principios que yo creo que son importantes para poder tener, vamos a decir, una convivencia que honre a Dios. Entonces el tema que vamos a tratar es principios para una convivencia que honra a Dios. Porque ¿saben qué? Nosotros queremos honrar a Dios con nuestra forma de convivir. Y el primer principio que debemos tener en cuenta para que haya una convivencia que honra a Dios es esta. A todos los papás nos gusta por eso vi por ahí que había algunos papás aplicados enseñándole el versículo a sus hijos. Porque dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
¿Quién quiere tener hijos obedientes? Ahora, ¿quién no quiere tener hijos obedientes? Nadie, ¿verdad? Todos queremos hijos obedientes. Así que, hijos, la Biblia de forma explícita nos manda que obedezcamos a nuestros padres. Y normalmente cuando hablamos de obedecer a nuestros padres, normalmente los que ya estamos casados pensamos en quién. ¿Pensamos en que yo tengo que obedecer a mi papá? No, no, eso ya pasó. No, me tienen que obedecer a mí. Lo que yo pienso es que se me respete. Quiero que valoren mi autoridad. Ahora, vamos a ir poco a poco. La palabra obedecer. ¿Saben que en el original la palabra obedecer está relacionada con escuchar? Lo que implica aquí esta palabra obedecer es, hijos, abran sus oídos y escuchen lo que sus papás les dicen para obedecerlo. Es decir, que cuando habla de obedecer, implica saber a qué estás obedeciendo. Porque muchas veces los hijos no saben escuchar o no quieren escuchar. No sé si se les ha pasado, especialmente ya los que ya tienen hijos que son mayorcitos. Empiezas a decirle algo y dices, ya vas a empezar. No te escuchan, ni saben qué es lo que les querías decir, pero ellos dan por hecho que ya saben, por eso dicen, si ya sé lo que quieres. No lo saben. Por eso cuando dice obedeced a vuestros padres, está diciendo, escucha lo que dicen tus papás para poder obedecerlos. Esa es la implicación de la palabra que viene del acuo, que es escuchar, prestar atención. Entonces, hijos, presten atención a lo que dicen sus padres. ¿Y por qué es importante escuchar lo que dicen los papás? Porque los papás, ¿saben qué? Somos personas que tenemos fallos, que nos equivocamos. Y a veces damos órdenes que no son en el Señor. Y por eso fíjense que dice obedecer a vuestros padres ¿en qué? En el Señor. Y muchas veces, por desgracia, los papás no estamos dando órdenes, no estamos dando instrucciones que estén de acuerdo a lo que el Señor nos manda. ¿Por qué no lo hacemos? A veces porque tenemos un corazón rebelde y no queremos obedecerlo o someternos nosotros mismos a la voluntad de Dios y demandamos obediencia, pero nosotros no queremos obedecer. Y ya saben que normalmente un corazón rebelde va a provocar a otros a la rebeldía. Y si nosotros somos rebeldes porque no escuchamos, porque deberíamos nosotros estar dispuestos y abiertos a escuchar la instrucción o la disciplina del Señor y no la escuchamos. Por tanto, luego también nuestros hijos no son bien enseñados, no son bien instruidos porque están viendo la rebeldía. Ya se los dije, o ya lo compartí hace unos momentos. Sí, puede ser que la palabra convenza, ¿no? Pero nosotros no solamente queremos hijos convencidos, queremos hijos que sean arrastrados. Y ahí está el ejemplo que arrastra. Así es que es necesario que con nuestro ejemplo les llevemos, los guiemos, que ellos sigan. Así que, hijos, escuchen lo que dicen sus papás y aprendan a analizar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos ser es tener hijos que son entendidos. Hijos que tienen discernimiento para decir esto sí y esto no. Porque va a haber un momento en que tus papás no los vas a tener a tu lado. Y solamente te va a quedar tu discernimiento. Solamente te va a quedar tu capacidad de decidir, tu capacidad de examinar, de analizar las cosas a la luz de lo que dice la palabra de Dios para tomar decisiones. Y entonces, como dice la mamá, te vas a acordar de mí. Vas a desear tener a tu mamá al ladito o a tu papá para que te regañe, para que te diga esto no, pero no va a estar ahí. Y tú tendrás que desenvolverte y tendrás que pedir sabiduría a Dios. Y por eso es importante que desde que estás bajo la protección de tus papás, que aprendas a discernir
cuál es el consejo que Dios tiene para ti, para que luego tú, sin necesidad de ellos, sepas decidir. Porque ¿saben qué? Yo creo que de alguna manera el triunfo de un papá que se siente que siente que ha hecho su trabajo con sus hijos, ¿saben cuál es? Es ver que sus hijos toman decisiones sabias sin que ellos se los digan. Que uno nada más diga, wow, qué contento estoy de ver las decisiones que toma mi hijo o de ver las decisiones que toma mi hija. Ha aprendido bien, es una mujer de bien, es un hombre de bien, son maduros. No queremos tener hijos de 30 o de 40 años agarrados a la falda. No, queremos tener hijos de 30 o de 40 años que tienen esa independencia, pero más bien que tienen esa sabiduría para tomar decisiones correctas. Y para eso hay que educarlos, hay que enseñarlos. Pero para eso también los hijos tienen que aprender ¿a qué? A escuchar, a aprender a discernir. Es importante. Entonces, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sigue adelante el versículo 2 y miren lo que dice: honrar a los padres es una condición para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Escuchen esto es importante. Dios pone como condición para que nos vaya bien y que vivamos una larga vida, el que honremos a nuestros padres. Cuando ves hijos que tratan mal a sus papás, cuando ves a hijos que no honran a sus papás, no solamente están dañando a sus papás, pero se están dañando a sí mismos, porque están de alguna manera evitando la protección que Dios quiere darles, están evitando la bendición que Dios quiere darles. Y esa es una de las cosas que yo siempre le digo a los hijos, digo, ¿tú quieres la bendición de Dios? Honra a tu papá, honra a tu mamá. No, pero es que es un borracho. No, que ella es una enojona. Y sabemos todas las cosas que dicen los hijos de los papás, especialmente cuando están enojados, ¿no? En el fondo los quieren, pero cuando están enojados se quejan de muchas cosas. Pero no se les olvide, no se nos olvide que si queremos la bendición de Dios sobre nuestra vida, Dios nos requiere que honremos a nuestros padres. Por eso dice obedecerlos, porque esto es justo. Así que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No sé si lo habías relacionado, pero sí está relacionado vivir una larga vida con honrar a los papás. Y honrar a los papás no solamente le corresponde a nuestros hijos, a nosotros también como padres nos corresponde honrarlos. La pregunta es, ¿cómo estás honrando a tus papás? Sí, tú ya que te ves ahí viejito y tienes otro papá, una mamá que están más viejitos que tú o que yo, y todavía tenemos la responsabilidad de honrarlos. ¿Por qué? Porque a veces la mentalidad de que yo cumpliendo los 18 ya soy libre. No, nunca se deja de ser hijo, nunca se deja de ser padre. Eres papá, te guste o no te guste, o eres hijo, te guste o no te guste. Y nosotros como hijos, aunque ya estemos grandes, debemos honrar a nuestros papás. ¿Y qué significa honrar? Esa es una palabra importante, porque si para recibir así el favor de Dios necesitamos honrar a nuestros padres, yo quiero saber qué es honrar a mis padres. ¿Y saben qué? Honrar tiene que ver con respetar. Honrar tiene que ver con darles un valor importante o un valor alto. Y la verdad que esa palabra también se utilizaba para las cosas como que no tenían valor, decían, esto tiene un valor. Ahora cuando está hablando de los padres, dice, tu papá tiene un valor, tu mamá tiene un valor, es importante. ¿Cuál es el valor que tienen tus papás? Para ti, ¿qué valor les das?
Entonces dice, dale un valor importante a tus papás donde quiera que estés, donde quiera que estén ellos, sin importar en qué condición se encuentren, sin importar si saben más o menos que tú, si están más o menos preparados. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos estudiado un poco más que nuestros papás y a veces nos creemos que sabemos más que ellos. Y dejamos de respetarles, dejamos de honrarles. Pero ese es un fallo. ¿Por qué? Porque son tus papás y esa es la autoridad que Dios puso sobre tu vida para protegerte, para bendecirte. Así que no nos saltemos esa barrera o ese escudo que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Y yo sé que a veces no viven con nosotros, pero donde estén, acuérdate de llamarles. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos que tenían que llegar de la escuela a las 3 y son las 5 y no han llegado? ¿Dónde estarán? Nos sentimos preocupados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se sentirán nuestros papás de que pasa un día, 2 días, 3, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y no los llamamos? Y ahí están los pobres desesperados. ¿Cómo estará mi hijita? Su hijita ya de fiesta. Ni se acuerda. Y la pobre mujer allá, desesperada, ya casi llamando a la radio o a la televisión, búsquenmela, que no sé qué le habrá pasado. ¿Qué le va a pasar? Se olvidó de ti. Eso pasa a veces. Y eso no es honrar a nuestros padres. No nos acordemos, no nos olvidemos, de que tenemos una responsabilidad para con nuestros padres, así como queremos que nuestros hijos sean responsables para con nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, y dice que es un mandamiento con promesa. Y esa palabra que dice promesa es un término legal en el que Dios, ahora sí, de forma, podemos decir, legal, teniendo en cuenta la ley, dice, yo me comprometo a bendecirte, a darte una larga vida si tú honras a tus padres. Eso implica esa promesa que hace Dios. Yo, wow, es una palabra fuerte, una palabra interesante, una palabra importante. Y la condición es honrar a nuestros padres. Ahora, dice, padres, no provoquen a los hijos a ira, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Esas son 2 palabras que también tenemos que tener en cuenta, porque son importantes, ¿no? Ahora está dirigiéndose, primero se dirige a los hijos, y a mí como padre digo, sí Señor, háblales fuerte, porque son unos rebeldes estos que no quieren ni oírme, ¿no? Pero luego también el Señor habla a los padres, y miren lo que dicen, padres, no provoquen a los hijos a ira. ¿Qué significa esto? No hagas enojar a tus hijos. No, pero si se enojan con nada estos. Quieren celular, no les compra celular y ¿cómo tienen? ¿Cómo se ponen? Se enojan enseguida. Quieren tenis, y no quieras que quieren tenis baratos, no, lo más caro. Por ahí escuché una persona que se había metido al equipo de fútbol y quería unos de esos tacos de los futbolistas y quería unos tenis, yo no sé si $900. Digo, wow, es que hay de esos. Sí, digo, de verdad, digo, wow. ¿Y qué piensas? Bueno, quería unos tenis de esos de $900. Digo, wow, con eso vivo un año casi. ¿Cómo se te ocurre comprar unos zapatos así? Y fíjense que luego veo ahí en la high school, a veces cuando voy a correr, hay unos zapatos tirados, chaquetas tiradas, pants tirados y caros. Digo, qué poco le costó a los que dejaron esto aquí abandonado, qué poco valor le han dado. Pero como no se los compren, se encienden. Parece que ya se van a morir, que es lo último en la vida, que si no consiguen eso ya no son nadie. Y no. O sea que se enojan con muy poco los hijos. Entonces ya aquí tenemos una dificultad nosotros como padres. A ver, yo no quiero provocarle a ira, pero en cuanto le digo que limpie su cuarto se enoja.
En cuanto le digo que saque la basura, se enoja. ¿Qué hago? La pregunta tiene que ser, ¿eso es provocarlos a ira? No, eso no es provocarlos a ira. Y si eso les provoca ira, pues que se enojen, que ya se les pasará. Y si no se les pasa, pues que se sigan enojando. Pero necesitan aprender a ser responsables. Que esta vida tiene privilegios, pero también tiene obligaciones. Ahora, provocar a ira a los hijos tiene que ver con llevarlos tú por malos caminos. A veces tiene que ver con no respetarles. A veces tiene que ver con que nosotros somos los ofendemos. ¿Saben qué? Nuestros hijos enfrentan pruebas, enfrentan tentaciones que nosotros a veces ni nos imaginamos y nosotros no los comprendemos. No entendemos por lo que están pasando. Y muchas veces nada más nosotros les hablamos y nos remitimos a lo que conocemos. Como tú hubieras tenido que andar allá detrás del burro cargando leña y haciendo esto, entonces valorarías lo que es la vida. Y ellos dicen, ¿qué es burro? Ni saben qué es burro. No lo han vivido. Y nosotros queremos que ellos relacionen todo el sufrimiento que nosotros pasamos para que valoren la vida. Y ellos dicen, este es del siglo pasado, de hace 2 siglos. Esto ya no existe. Entonces no los entendemos. Y los regañamos y nos enojamos y queremos que hagan las cosas como nosotros queremos, pero no los entendemos. No saben que ahora, no sabemos que ahora las tentaciones que ellos enfrentan son muy diferentes a las nuestras. Las luchas que ellos llevan son muy diferentes a las nuestras, pero tienen luchas. Y normalmente las inseguridades que tenías tú de pequeño son las inseguridades que tienen ellos. Normalmente las pruebas que tú enfrentaste son las pruebas que enfrentan ellos. ¿Y saben qué? ¿Saben qué pasa? Que nosotros no sabemos, o a veces no pensamos, que nuestros hijos son muy parecidos a nosotros. Y fíjense, ellos se parecen a nosotros físicamente, ¿verdad? Pero les pregunto, ¿emocionalmente se parecerán a nosotros? Y sí se parecen mucho. Emocionalmente también se parecen mucho a nosotros porque llevan herencia nuestra, no solamente física, sino también espiritual. Entonces muchas veces hay que examinarnos a nosotros mismos en nuestras debilidades y decir, ¿será que mi hijo o mi hija está enfrentando lo mismo que yo? ¿Cómo puedo ayudarlo o ayudarla para que no pase por lo mismo que yo? Para que no tenga los mismos tropiezos que yo, para que no tenga las mismas caídas que yo. Necesito identificarme, necesito comprenderla, necesito comprenderlo para poderle instruir, para poderle guiar. Ahora sí, es verdad que tenemos que saber un poquito cuáles son las tendencias entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque si te da a veces uno está perdido, uno no sabe ni para dónde van, ni lo que valoran, ni lo que es importante para ellos. Y a veces lo que hace falta es escucharles, es hablarles, pero también que nos hablen. Ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que en los hogares no hay mucha comunicación generalmente. ¿Saben por qué? Porque todos estamos absortos en nuestros aparatos. Y ¿saben qué estoy viendo? Que los hijos se acostumbran tanto a estar con ya sea sus amigos, hablando por el Facebook, por el chat, por lo que sea. Ya hay tantas cosas que ya ni sé qué programas hay. Pero se acostumbran a estar siempre en silencio ante una pantalla que les abre la pantalla. Y ya se olvida de sociabilizar. Y ya en la casa ya no tenemos sociabilidad, ni hablamos, cada uno vive en su mundo. Y como cada uno está en su mundo, no conoce uno los sufrimientos, las luchas que tiene cada uno. Y hace falta disciplina por parte de nosotros como padres y también disciplina para los hijos. Y de eso nos habla, ¿no?
no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero no provocarlos a ira no implica dejar de criarlos o dejar de disciplinarlos, incluso de castigarlos. Dice, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Por tanto, la primera palabra que tenemos que analizar es la palabra disciplina. ¿Qué significa disciplinar? Y viene del griego paideia, que es instrucción que entrena a alguien para que alcance madurez. Instruir a alguien para que alcance madurez. Entonces lo que está diciendo es que nosotros los criemos, que los instruyamos para que lleguen a ser personas maduras. Ahora esa palabra paideia también lleva en sí implícito el disciplinar. El disciplinar sabemos que es muy amplio, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en la Biblia que se nos habla de disciplinar con vara, ¿no? Corregirás a tu hijo con la vara, dice, y librarás su alma. Entonces, ¿la vara es algo lícito? ¿No es abusar del pobre niño? No, la vara sí se puede utilizar. Pero también les digo una cosa, no quieras utilizar la vara con un hijo que ya es mayor, que ya razona. Todo va en distintas etapas. A los niños pequeños pues les das un varacillo y ya sabe, ¡ay, me duele! Entonces le corriges, ¿no? Pero si tu hijo ya está más grande que tú, ¿qué vas a ir con la vara? Ya habla con él. Disciplínale de otra manera. Ponle otras restricciones. Sí, tenemos que disciplinarlos y tenemos que regañarlos y tenemos que hablarles. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Para qué? Ahora siempre no perdamos de objetivo o en la mente cuál es el objetivo por el cual se disciplina. Se disciplina, ¿por qué? Porque queremos que alcancen madurez. Y esa disciplina implica entrenamiento. Porque ¿saben qué? Algunas de las cosas que no nos damos cuenta es que a veces los hijos no saben hacer lo que nosotros queremos que hagan. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Damos por hecho de que ya saben. No te dije que hicieras esto. Y él se queda o ella se queda ahí un poco serio y callado. ¡Contéstame! Y te responde, no me rezongue. A mí no me hable así. No me contestes. Por fin te contesto o no. Si están callados, les dices que te contesten. Y si te contestan, le dices, no me hable, no me conteste. Entonces ya dice, por fin, ¿y ahora qué hago? O le contesto o no le contesto. Le digo que no sé lo que me está diciendo, que no sé lo que me está pidiendo. Y muchas veces no saben. Y quizá deberíamos dar el otro paso y decir, oye, ¿y sabes lo que te estoy diciendo o no? Porque saben que los hijos, todos los hijos saben que nosotros los amamos, pero todos los hijos se quejan de que no los entendemos. Y quizá lleven algo de razón. No los entendemos, pero los entiendes. Para entenderlos hay que escucharlos. Para disciplinarlos hay que también entender que la disciplina tenga sentido para ellos. ¿Por qué? Porque a veces disciplinamos y a ellos les da igual. Se quedan tan anchos que me puso este castigo, no pasa nada. El otro castigo tampoco pasa nada. Y normalmente una disciplina es donde le duele, ¿no? Dices, esto es lo que le gusta. Por aquí podemos disciplinar. Esto también. Por ahí, por ahí. Pero a veces somos un poco ingenuos, ¿no? Te voy a quitar la tablet. Si ya no la uso hace un mes. Ahora tal vez utilice mal el ejemplo, ¿no? Ya no vas a ver la tele. Si de por sí ni la ve. Ya no le interesa ver la tele y tú le estás castigando con eso. Y dice, vengan castigos así, que yo voy a seguir igual, ¿no? Entonces uno tiene que ver por dónde están. Pero bueno, eso es instrucción, la disciplina. Y luego también amonestación, ¿no? Y la amonestación tiene que ver con advertir por medio de la enseñanza. Advertencia por medio de la enseñanza, que eso también es importante. Y lo que queremos aquí es, con esta advertencia, es mejorar el razonamiento de los hijos. Mejorar el razonamiento de ellos. Y fíjense que esto es algo difícil, especialmente con los jóvenes, porque los jóvenes se creen muy listos. Los jóvenes se creen que ya saben todo. Y se creen que nosotros
aterrizamos aquí, yo no sé de dónde, y que no sabemos de qué va la vida. Pero la instrucción tiene que ver con que los padres ayudemos a los hijos a razonar correctamente, a que su forma de ver la vida mejore. Y sí les podemos ayudar, pero para eso es necesario tener el temor del Señor en nuestra vida, porque nos dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces quizá no les puedas resolver alguna cuestión matemática, pero sí puedes enseñarles principios que los lleven a triunfar en la vida, para que no caigan, para que sean sabios para poder utilizar el conocimiento que están adquiriendo. El problema que tenemos en nuestra sociedad muchas veces es que hay gente muy informada, pero muy poco formada, porque no es sabia, no saben qué hacer con la información que tienen. De hecho, nosotros a veces tenemos tanta información que no sabemos digerirla. Hay tanta información que recibimos y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Hoy por hoy, casi de cualquier cosa que quieras saber, tienes acceso casi inmediato para aprender. Pero luego, ¿qué haces con el conocimiento? Bueno, ahí es donde hace falta la sabiduría. Y ahí es donde hace falta tener principios basados en la palabra de Dios. Es importante. Veo que el tiempo se nos ha ido volando. Pero también les dije que no iba a cubrirlo todo, así es que ya en otra ocasión seguiremos. Pero quiero que vayamos al siguiente paso. Dice, ahora nos habla acerca de los siervos, ¿no? Obedeced a los jefes con la actitud correcta. La convivencia, si estás funcionando bien en tu trabajo, eso va a afectar en tu hogar. Cuando uno está estresado en el hogar, ¿qué es lo que en el trabajo? ¿Eso se refleja en el hogar, sí o no? Se refleja mucho. ¿Por qué? Porque uno, si está frustrado en su trabajo, va a llevar la frustración a su casa, aunque no quiera uno, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una actitud correcta en el trabajo, donde quiera que estemos. Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí podemos destacar esto, cuando habla de servir con temor y temblor, dice, pero yo ¿a qué voy a estar sirviendo con miedo o qué? No, y no es esa la idea. Cuando uno está hablando cuando habla de servir con temor y temblor, es cuando tú estás sirviendo considerándote o con una actitud de la que dices, bueno, la verdad que la tarea que tengo es una tarea difícil, yo por mis medios no soy capaz de hacerlo, por eso eso te hace ser respetuoso y dices tener miedito y decir, wow, ¿y qué tal si lo hago mal? Es una actitud que te lleva a ser cauteloso, a tratar las cosas con respeto, a hacer tu trabajo, desempeñar tus funciones con cautela, ¿no? Evitando hacer errores. Y es esa implicación que lleva, ¿no? El que ser cuidadoso. Y luego nos dice que con sencillez de corazón, o sea que lo hagamos con humildad, porque a veces también se nos sube. Y yo solamente les digo, miren, normalmente en una empresa al único que no se despide es al jefe. De ahí para allá se despide a todo el mundo. Y a veces nosotros no sabemos dónde estamos. Y hay que saber uno ubicarse. Hay que tener una actitud correcta, porque también a veces el jefe lo que necesita es hombres y mujeres íntegros que les llamen la atención con su buen hacer, con su buen decir. Y luego dice que con sencillez de corazón, pero como si estuviéramos sirviendo a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, que lo hagamos como siervos de Cristo, que sirvamos de corazón haciendo la voluntad de Dios, teniendo presente esto, que el bien que hagamos lo recibiremos del Señor. Dice, seas libre o seas esclavo, lo bueno o el bien que tú hagas vas a recibir recompensa del Señor.
Y solamente les quiero destacar aquí este hecho. Miren, nosotros, si queremos evitar tener amargura, porque los jefes no nos tratan como nos merecemos, pensemos en que por encima de ese jefe tú estás sirviendo a otro jefe, que es el Señor, y que a Él no le pasa nada desapercibido. Y lo que no te reconozca tu jefe terrenal, no se te olvide que tu jefe celestial sí te lo reconoce y que Él sabe recompensar. Por tanto, no nos quedemos solamente en lo que pasa aquí. Pensemos que la justicia o el bien que hagas no es en vano, porque Dios lo tiene en cuenta. Y Él a su tiempo dará a cada uno según, ahora sí, lo que haya hecho. Seas libre o seas esclavo, dice, recuerda que hay alguien que está por encima. Y por eso también pasa a hablar ahora con los jefes. Amos, si se traten a los siervos teniendo en mente que rendiremos cuentas. Dice, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si nos toca ser jefes, no se nos olvide que también tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía, y que el Señor no va a hacer acepción de personas. Ah, sí, tú eras fulanito, no te preocupes. No, ven para acá. Vamos a arreglar cuentas, porque arreglarán, o más bien nos ajustará las cuentas. Por tanto, ahí está esa instrucción también. Cuidado, no amenaces, dejando, dice, las amenazas. Y a veces sí, a veces los jefes tienen esa actitud. Pues yo aquí soy el que amenazo y aquí soy el que hago y deshago. No, cuidadito, que también vas a tener que entregar cuentas, ¿no? Seguimos. Todos. Primero, fíjense, habló a los hijos, habló a los padres, habló a los trabajadores, habló a los jefes y ahora a todos. Por lo demás dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay alguien interesado en destruir en el hogar, y es el diablo. No se nos olvide que detrás de todo lo que vemos físico hay una realidad espiritual y está presente. Sabemos que existe el bien y que existe el mal, y más allá de todo sabemos que está el diablo, que lo que quiere es destruir. Y por eso, después de dar consejos de cómo comportarse a todo el mundo, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Y pues, ¿qué significan las palabras acechanzas? Las acechanzas, y es una palabra que tiene varias traducciones, ¿no? Puede ser contra los planes, contra los ataques, contra las artimañas o contra la astucia del diablo. Porque a veces nosotros no somos conscientes de que hay una lucha espiritual, pero la hay, porque no hay nadie más interesado en destruir tu hogar, en destruir tu relación con Dios, que el diablo mismo. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, dijo el Señor Jesucristo. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Papás, mamás, sean hombres y mujeres que tienen el respaldo de Dios, que son guiados por Dios, que son cubiertos por Dios, que son sabios según la palabra de Dios, para que sean ustedes como ese paraguas que no permite que su familia sufra de los ataques que vienen. Que sean como ese, vamos a hacer un escudo antimisiles, que sean protección, que sean escudo, porque Dios nos ha puesto a los padres como protección de nuestros hijos, como protección de nuestra familia. Pero si nosotros somos como un paraguas que está agujereado, pues nos va a llover por todos sitios. Pero si somos un paraguas fuerte,
entonces tendremos una familia fuerte, una familia confiada, una familia protegida. El diablo quiere destruir los hogares, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios siempre. Él no falla. Pero también Dios pide responsabilidad de nuestra parte. Así que les animo para que espiritualmente sean fortalecidos. Fortalecido en el Señor. No confíes tanto en tu autosuficiencia. Confía más en aquel que es suficiente, que nunca falla, que es Dios. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos porque nos ayudes a honrarte como tú te mereces. Y Padre, te pido por los papás que están aquí presentes, para que tú, Señor, los bendigas, para que los fortalezcas, Señor, para que los guíes, para que les des sabiduría para ser ese marido, ese padre que tú quieres que sean, para que sean esos protectores que tú quieres que sean, Señor. También, Padre, te pedimos por las mamás, para que tú las bendigas, para que las fortalezcas, para que les des sabiduría, Señor, para que sean esa ayuda idónea, para que sean esas mujeres, esas mamás, esas esposas que te honran y que te glorifican. Padre, por favor, bendícelas. También te pedimos, Señor, por los niños, por las niñas, por los jovencitos y por las jovencitas. Padre, tú sabes las luchas que enfrentan, las tentaciones, las pruebas por las que pasan. Y, Señor, por favor, danos sabiduría para poderles ayudar, para poderles animar. Y, Señor, por favor, fortaléceles para que no caigan en las trampas o en las artimañas del diablo. Padre, pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén.